de la verdad galáctica. La información en tus oídos y en tus ojos. Bien amigos, ya mismo vamos a darle la bienvenida a uno de los invitados especiales del día de la fecha. Me refiero al periodista Daniel Santoro, un hombre que maneja muy bien los temas de investigación judicial en la República Argentina, uno de los principales investigadores periodísticos del país. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Bienvenido como siempre. Bien, Pedro, muy bien. Gracias. ¿Cómo estás vos y bien, toda tu audiencia? Bien, bien, querido. Aquí trabajando siempre, sorprendido cada día con algún tema nuevo en nuestro país, ¿no? Que no deja de hacerlo, ¿no? De sorprendernos y de impactarnos con las cosas que van pasando, ¿no? Sí, obviamente hoy nos sorprendimos con la decisión de la Corte de tomarle juramento al juez Manuel García Mansilla, nombrado por decreto y en comisión por el presidente Javier Milei, a la vez que la Corte de Tres, la Corte de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó para el 6 de marzo la decisión de si le aceptan el pedido de licencia extraordinaria que Gabriel Lijo presentó como juez federal para poder ejercer durante todo el año también como juez en comisión en la Corte. Esto, digamos, deja muchas incertidumbres sobre qué va a pasar con Lijo el día 6 de marzo. Claro. Es un tema muy preocupante lo que está pasando dentro del ámbito judicial en la Argentina y también la actitud que toma un presidente que habla de la libertad, ¿no? Que por otro lado también está intentando cercenar al periodismo en el propio Parlamento argentino, ¿no? Yo creo que esto de afectar la independencia de la justicia en general y de la Corte en particular es gravísimo, esa es mi opinión. Porque no son dos jueces nombrados por el procedimiento constitucional, que es lograr el consenso del Senado, que es decir que haya pasado los filtros del Congreso, sino que están a tiro de decreto, como se dice, es decir, que si el presidente anula el decreto, en cualquier momento pueden quedar afuera, y esto los condiciona muchísimo, porque dependen exclusivamente de la voluntad del jefe de Estado para seguir en su cargo. Y es muy difícil que un juez mantenga su independencia cuando fue nombrado en estas condiciones dramáticas, ¿no? Claro. En estas condiciones, y obviamente forzando la ley al máximo. O sea, el presidente tiene derecho constitucional a nombrar jueces en comisión, pero ante una emergencia. Y no hubo ninguna emergencia. Por eso es raro, ¿no? Maqueda estuvo hasta el 28 de diciembre, se sabía hace un año que Maqueda se iba a jubilar, se tomaron todas las previsiones. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, Pedro, es que es realmente pasar de un intento de procedimiento de nombramiento de un juez de la Corte regular en el Senado a después a este excepcional, te habla solamente de una maniobra política para meter dos jueces amigos en la Corte, ¿no? Claro, esto de alguna manera da a entender de que hay una alta preocupación del Ejecutivo y del propio mandatario argentino luego de que explotó el tema de los criptolibra y todo este negociado encubierto que todavía no se ha dilucidado como corresponde. Es una manera tal vez de confundir a la sociedad metiendo otros temas en el medio y dando a entender de que, bueno, probablemente haya un preacuerdo con la oposición de la Argentina, en este caso con el propio cristianismo o parte del justicialismo, para calmar las aguas que puede traer justamente a la Argentina una gran cantidad de demandas por el affair de las criptolibras. Hay que recordar que los pliegos de Lijo y García Mansilla fueron enviados en marzo del año pasado. Es decir, no está relacionado directamente con, no está relacionado directamente con el escándalo de las criptomonedas. Yo creo que ahí en el caso de las criptomonedas
promocionar una criptomoneda por parte de un presidente, como hace los presidentes cuando van a inaugurar una fábrica, como van a inaugurar un supermercado, lo que fuese, eso no es un delito. Habría un delito si es cierto, como dijeron algunos empresarios de ese rubro, que se pidió plata para una audiencia con el presidente Javier Milei. Eso sería un delito claro y también sería un delito si obviamente hubo maniobras de estafa o información privilegiada de aquellos que se llevaron los 80, 90 millones de dólares. Pues yo creo que el tema de esta maniobra de meter por la ventana jueces en la corte tiene que ver con que Milei está pensando en que una corte con la actual mayoría, la mayoría de Rosati y Rosengrab, le podrían voltear el mega DNU o la ley bases, algún aspecto de la ley bases en el futuro. Yo creo que viene por eso y también por una ambición de poder que tiene y de un grupo que maneja el gobierno alrededor de Milei, este famoso triángulo de hierro, que no sabe manejarse en política, ¿no? Y que hace estos zafarranchos. ¿Por desconocimiento o por falta de olfato, de tacto, no? Yo creo que porque están arriba del pony, como se dice en la calle, ¿no? Claro. De soberbia, todos los la luna de miel de las sociedades con los presidentes sabemos que es muy breve. Bueno, en el caso de Milei ha sido mayor porque bajó la inflación, pero eso no significa una carta blanca para el resto de estos 3 años. Y todo esto va a traer sus consecuencias, y se metió en una corte que relativamente funcionaba bien, creando una crisis institucional que no existía antes, ¿no? Así que, porque además ahora, Pedro, los senadores, ya lo han anunciado los senadores del kirchnerismo, que le pueden rechazar el pliego, que no retiraron. Claro. Entonces sería una crisis aún mayor tener a uno o dos jueces en comisión en la Corte y que el Senado le rechace el pliego, ¿no? ¿Crees vos que él se animó probablemente porque hay un acuerdo encubierto con Cristina Fernández y algún sector del peronismo, del kirchnerismo, para animarse a avanzar de esta manera? Porque es muy raro, ¿no? Milei no es un hombre que compra pescado podrido, o sea, evidentemente debe tener alguna visión o alguna data concreta que esto puede ser factible de superarlo, ¿no? Este encontronazo que puede tener en el Parlamento justamente con los integrantes de la oposición. Ahí puede haber algo de eso, porque mucha gente sospecha que realmente puede haber alguna cosa media extraña allí dando vueltas, ¿no? Bueno, hubo negociaciones, todos sabemos que Santiago Caputo se reunió con Guado de Pedro y otros de los operadores de Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner pidió una mujer para la corte y pidió el procurador. Digamos, esto abre el juego a un escándalo mayor, estas designaciones, que es decir, mira, para que me des el acuerdo para el hijo de García Mancilla en el Senado, negociemos el Procurador General de la Nación, es decir, el jefe de los fiscales, y negociemos los pliegos de 150 jueces que los tiene retenidos hace un año Milei. Obviamente esto en Argentina todo puede ser peor, y bueno, esta gente ha demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Vos en tu larga trayectoria como escritor, has tenido información sobre todo el tema de la ruta del dinero K, la ruta de la efedrina, el mecanismo, la corrupción kirchnerista. ¿Estamos frente a una nueva situación de corrupción en la etapa del mileísmo en la Argentina, Daniel? Hasta ahora no ha habido grandes casos de corrupción en el gobierno de Milei. Yo lo que creo que por ahora es el tema del miedo del presidente que la Corte le voltee el decreto, el mega decreto, insisto con esto, ¿no? La ley bases, o obviamente las privatizaciones que puso en marcha
con el Banco Nación, con Aerolíneas Argentinas. Sí. Yo creo que es por eso, porque hasta ahora, insisto con hasta ahora no hay grandes denuncias de corrupción, pero obviamente todo esto lo que hace es provocar miedo en los jueces, relajamiento en el sistema judicial. Digamos, no hay un clima positivo a favor de investigar los casos que ya están, ¿no? Y hemos visto que echaron al presidente de la Unidad de Información Financiera Claro. por ser creyente, una de las causas que tiene Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, hay que prepararse para negociaciones aún peores, ¿no? ¿Crees que va a ser un año bastante complejo teniendo en cuenta que es un año de elecciones y realmente va a haber que producir algún reacomodamiento para tratar de calmar las aguas y que la sociedad no tenga, digamos, mayores dolores de cabeza en materia social? Desgraciadamente, como la Argentina ha vivido una crisis, una inflación altísima y problemas tan graves, obviamente la mayoría de la gente lo que le importa es los precios, los salarios. Claro. Y obviamente es una minoría la que sigue los temas institucionales, pero todo esto produce desgaste, ¿no? Y yo no sé qué impacto va a tener esto, pero en todos los sectores del sistema judicial, los sectores académicos, en los círculos intelectuales, esto cae realmente muy mal y muy grave. No sé si eso va a tener un impacto electoral determinante, Sí. pero son cosas que van desgastando y van rompiendo las esperanzas o los vínculos de confianza que podía haber con el gobierno de Javier Milei, ¿no? ¿Puede haber alguna complicación a nivel judicial con la posible intervención de la justicia de los Estados Unidos con respecto al tema de las criptolibras? ¿Vos crees que eso puede ser yo sé que un hubo tema que denuncias. va a impactar de alguna manera por lo que comentan algunos opositores, o se está utilizando esto justamente para ver qué beneficios o réditos se obtienen en este año electoral justamente? Yo sé que se abrieron 2 o 3 causas judiciales en los Estados Unidos por parte de los estafados con esta maniobra. Sí. Uh-huh. Bueno, y ahí pedirán medida de prueba, sobre todo a ver si se filtró información privilegiada para aquellos que hicieron las compras en los minutos después de que el presidente Milei sacó el Twitter, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso hay que demostrarlo, a ver si alguien le avisó a estos operadores que Milei iba a sacar el Twitter y por eso reaccionaron tan rápido en ese mundo que actúa con una velocidad, siempre actúa con una velocidad increíble. Claro. Va más rápido que un Concorde, ¿no? Evidentemente, no pierden tiempo, no pierden segundos. Claro, lo que puede hacer la justicia de Estados Unidos obviamente es hacer un seguimiento de todas estas operaciones, ¿no? Hacer la trazabilidad de la plata, y puede obviamente manejar las redes sociales y pedir mails, y puede por ahí. Entonces, si hubo filtración de información privilegiada, esto sí que puede complicar al gobierno argentino en los Estados Unidos. Ahora, si no hubo, va a ser una cuestión de estafa entre aquellos que compraron, vendieron, hicieron este negocio, ¿no? Más bien. O sea que va a haber que esperar un poco a ver qué resolución toma la justicia de Estados Unidos para ver las repercusiones que eso genera, ¿no?, en el propio Ejecutivo Nacional y en el propio presidente argentino. Claramente es un momento de gran tensión, me imagino, dentro de la órbita del Ejecutivo, porque va a depender también en la credibilidad o en la sostenibilidad de alguna manera de la imagen presidencial, ¿no? Sí, yo creo que el escándalo de la criptomoneda tiene un impacto bastante fuerte sobre Milei, porque era su especialidad, ¿no? Claro. Es la economía, Ahí ¿no? está, claro. Es eso. Uh-huh. Ahora en el resto del electorado, yo insisto, obviamente hay cosas más cotidianas, como el costo de los alimentos, los salarios, la estabilidad día a día, económica. ¿no?
el día a día, Tal cual, claro. pero todo esto a la larga se paga. O fíjate, Cristina Kirchner también se creía que cuando estaba arriba del Sí, sí. pony que iba a avanzar sobre la justicia y que iba a controlar a la corte, y obviamente ahora tiene un techo electoral del 25-30% y no puede salir a la calle porque la insultan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo continúa este proceso, pero este gobierno no tiene los pruritos que tenían otros gobiernos. Ellos creen que no hay ningún impacto tampoco en los medios de comunicación tradicionales y creen que todo esto, que la gente cree que lo entiende esto como una lucha contra la casta y todo lo demás, pero lo que ha hecho es nombrar a un juez que es el símbolo de esa casta de la que habla, que es un juez que ha hecho acuerdos políticos con todos los gobiernos de turno de los últimos años, no me estoy refiriendo a Ariel Lijo, ¿no? Algunos creen de que el mandatario argentino está comprando el diario de Irigoyen. Lo que dicen por lo menos algunos analistas en las últimas horas, estuve leyendo a varios de ellos. ¿Vos crees que están así o hay como una doble intencionalidad o están intentando de ver cómo sacan de eje este tema que realmente les ha complicado la situación en estos días, ¿no? Milei lo ha dicho, él lo ha confesado que no lee los diarios, ¿no? Yo lo conozco de la Universidad de Belgrano, es un tipo que sabe de economía, pero jamás se interesó por la política, por la historia. Yo soy profesor de la Universidad de Belgrano. Jamás se interesó por las relaciones internacionales, nada. Así que bueno, a él ahí depende de su triángulo de hierro, como dice, y tiene un gabinete muy flojo, realmente. Hay como la que la viene pifiando, ¿no? O sea, no se deja asesorar o no solicita la colaboración de gente que lo pueda orientar adecuadamente y evitarle esta gran cantidad de metida de patas que viene cometiendo en los últimos tiempos, ¿no? En un periodo casi de 12 meses, 14 meses de gobierno, lo pone en una situación delicada y crítica, ¿no? O sea, justamente tal vez por querer mantener una soberbia, porque teniendo relaciones de empresarios, de los propios compañeros que trabajaron con él en la universidad, donde hay mucha gente capacitada, podría recurrir a ellos para conformar un equipo, aunque sea externo, que lo vaya asesorando en estos temas y le evite estos tremendos dolores de cabeza, ¿no? Salvo Patricia Bullrich y Luis Caputo, digamos, los demás ministros no le aportan nada a la imagen del gobierno. Guillermo Francos es un político de raza, pero cada vez está más de capa caída y Santiago Caputo sigue avanzando, así que bueno, es la decisión, el presidente tiene derecho a decidir hacer esto, pero no... obviamente él quiere un gabinete de obsecuentes y de fieles en vez de tener gente que le diga al presidente esto no se puede hacer por tal de que le contrasten, que creen un mecanismo de decisión de mayor altura que la espontaneidad, la decisión del momento, sino que piensen un poquito más a largo plazo, ¿no? Claro, porque de alguna manera eso es como una actitud de soberbia, de querer avasallar permanentemente, y hay cuestiones que realmente hay que analizarla previamente para evitar justamente cometer errores que pueden ser muy comprometedores para las decisiones que tiene que tomar un mandatario, ¿no? Eso es lo llamativo. De pronto, no sé, no le costaría nada llamar al rector de la Universidad de Belgrano, que es un hombre que estuvo dentro del ámbito político, como yo te decía, alguno de que otro colaborador o conocido que lo oriente y que le evite justamente estas metidas de pata, ¿no? Eso es lo llamativo, en un hombre que ha estado en contacto con la gente, con alumnos, en un profesor universitario, que mantenía un diálogo, se deje llevar justamente por la opinión de 2 o 3 personas y no recurra para equiparar un poco y analizar las cuestiones de fondo que pueden complicar los destinos de un país, ¿no? Bueno, Avelino Porto, vos sabés, falleció en noviembre del año pasado, y era realmente un liberal, era un libertario, y era alguien que le podría haber aportado mucho. Contenido un poco más, tal vez. Claro, porque tenía equipos y tenía experiencia, pero hay mucha gente dentro de su mismo campo que conoce, sabe, y haber nombrado a Andrés Vázquez, un tipo que estuvo acusado por sacar
estoy hablando de la DGI, ¿no? Sí. Haber sacado millones de dólares al exterior sin declarar, regalarle la DGI al kirchnerismo, ¿no? Digamos, ha cometido estas cosas que hasta ahora tienen impacto institucional, ¿no? Ahí está el tema, Impacto claro. masivo, pero que van desgastando. Ajá. Van desgastando, a poco van desgastando. Es el momento en el cual creo que el presidente debería reflexionar seriamente, tomarse unos minutos en frío y tratar de rever un montón de situaciones que le pueden complicar justamente su carrera y su trayectoria dentro del ámbito gubernamental, ¿no? No es el método que tiene de Que tiene él, claro. decisiones, es Pero otro. Es una cosa- estaría bueno que lo haga, que reflexione o Sí, que la por gente más supuesto. cercana le haga entender eso, ¿no? Para no llevarlo a un desgaste mayor del que ya viene produciendo en estos momentos. Yo creo que vive en un clima de conspiración, de que todos Ahí está la quieren cosa, claro. perjudicarlo, pero ayer, por ejemplo, que la Cámara de Comercio Americana en Argentina, la ANCHA, haya sacado un comunicado y también idea que reúne a los empresarios más poderosos, manifestaron su preocupación por la designación del hijo de García Mancilla en comisión y por decreto. Son cosas que obviamente para el rumbo económico que tiene que ha tomado el que es su fuerte, lo debilitan, porque esta gente está diciendo, mira, desconfiemos que vos hayas puesto a este juez en la Sí. corte y yo tengo que hacer una inversión, y ¿qué le voy a decir a mi inversor en Estados Unidos, en Gran Bretaña, donde fuese? Mirá, Ese es el tema. Volvemos a la inconsistencia jurídica del país que ya lo ha arrastrado una debacle durante años, ¿no? Claro. Seguridad jurídica. Bueno, nombrar dos tipos que responden al presidente en máximo tribunal, ni siquiera Trump, que es el modelo que ha tomado el presidente Javier Milei, es una cosa así. Trump mandó a su candidato, que es el último que entró a la corte en la época de Trump, en la primera presidencia, un tipo conservador y demás, pero pasó todos los filtros del Senado, negoció y finalmente fue aprobado, ¿no? ¿Será que él tiene tanta presión externa de algún determinado grupo que lo lleva o lo condiciona a no medir justamente estas decisiones que está tomando hoy por hoy, por una cuestión de la celeridad que tiene que resolver para conformar a un sector que tal vez lo apoyó en su momento o que le puede llegar a generar una presión económica difícil de transitar? No, yo creo que su personalidad y su limitado grupo de decisión, este famoso triángulo de hierro, porque estoy diciendo, la ANCHAM, que es el principal apoyo económico de las ideas ¿Me está planteando económicas eso del que comentás? presidente, Claro. le sales con un comunicado. No estamos hablando de las pymes más bien. o del kirchnerismo, de Carrió, estamos hablando de alguien que realmente apoya su rumbo económico y le dice, mira, tened cuidado con esto, Con este tema, claro. me crea inseguridad jurídica. Un temita. Bueno, esperemos, Dani, que el hombre vaya recapacitando estas cosas para evitarnos mayores dolores de cabeza, ¿no? Porque ya venimos siendo vapuleados durante tanto tiempo y creo que los argentinos estamos necesitados fundamentalmente de tener una digna calidad de vida, ¿no? Rápidamente, y esto genera, como vos y todo el mundo lo sabe, una alta preocupación, ¿no? La incertidumbre habitual de la Argentina que en algún momento hay que revertirla sí o sí, no queda otra, ¿no? Así es, pero bueno, es una esperanza. ¿Es la larga o la corta espera? Depende de la decisión que tome Milei, es así. Un gran abrazo, como siempre. Pasado lindo, estamos en contacto, gracias. Justamente el análisis, la evaluación que estábamos compartiendo con Daniel Santoro, para ver y conocer un poco lo que está pasando en estas horas en la Argentina con el propio Ejecutivo Nacional. Ya volvemos. Me gustan tus ojos, tu intensidad.